Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Abisaí Ochoa y el día de hoy quiero reaccionar a un video de Santiago Alarcón. Bueno, y ahorita pues ando con un poco de tiempo para hacer videos, así que creo que esto lo acaba de subir hace media hora. Y pues bueno, ya que andaba aquí en la computadora, porque soy productor, estaba grabando unos himnos. Y aquí de hecho conmigo tengo el himnario luterano, se los recomiendo mucho. Este es el himnario luterano, de hecho van a sacar uno nuevo, me acabo de enterar apenas hace unos días. Así que estaba acá con el himno que se llama Como Cristo nos amó y voy a subir unas canciones aquí al canal también. Tengo el proyecto que se llama Visayón de Beat. Bueno, hay muchas cosas nuevas que hacer, ¿no? Entonces, aprovechando que hay un poco de tiempo, que la esposa no está en casa, quiero escuchar algo acá de Santiago Alarcón. Y bueno, quiero aprovechar para hablar y reaccionar un poco del tema. Y bueno, vamos a escuchar con qué nos va a sorprender este día. ¿Qué haces, Juancito? Ahora sí, estás en vivo, querido. ¿Cómo estás? Dios te bendiga. ¿De dónde sos, hermano del alma? Bueno, como te había dicho, quería agradecerte porque desde hace 2 años que me volví cristiano y desde ese punto he seguido tu canal y empecé desde abajo, no sabía nada del cristianismo y gracias a ti he podido aprender mucho. Gracias a Dios por enseñarme tu canal. Bueno, A ver, dice protestante con dudas honestas y en búsqueda de la verdad entra al stream y pasa esto. O sea, quiero entender que, bueno, pues como protestantes somos generalizados, ¿verdad? Ahí es a donde luego entro en conflicto, porque se tienen críticas muy particulares a un grupo, pero se engloba diciendo protestante. Todos cabemos en el mismo costal como protestantes, ¿no? Pero después hay ciertas críticas que no son válidas, no, no todos creemos de la misma forma. Me llama la atención cómo inicia la plática. El chico le está agradeciendo porque lleva 2 años convertido al cristianismo. Y ¿saben algo? Eso me recuerda un poco a mí. Hace aproximadamente 2 años que yo regresé a la fe. Y bueno, ¿qué sucede actualmente con el tema de Internet, con el tema de YouTube, redes sociales? Que muchas personas se están educando, están formando un criterio en base a lo que ven en Internet. Eso tendría que ser preocupante, pero también tendría que ser una alerta para los pastores, sobre todo yo creo que pastores jóvenes, bueno, no excluyendo a nadie, pero sí que entiendan la necesidad actual de la iglesia. Esto es real. Hay personas que se están educando y que se están formando de acuerdo a criterios, de acuerdo a palabras, de acuerdo a lo que les parece coherente que ciertas personas en internet están hablando, ¿no? En este caso, este chico agradece a Santiago Alarcón por las cosas que ha aprendido de cristianismo. Híjole, yo creo que yo les diría, en mi caso también me estaba pasando, ¿no? Yo trataba de estar en la iglesia poniendo atención a las cosas que me decía, ¿verdad? En este caso, no, muchas. la iglesia pentecostal a donde asistía, pero pues también empezaba a tener mis dudas, había cosas con las que en definitiva ya no podía estar de acuerdo. Y bueno, pues ahorita en la iglesia luterana, miren, pues yo recibo la capacitación que necesito, catecismo. Hay que ir a la iglesia, hay que congregarse en nuestra iglesia, hay que entender qué es lo que nuestra iglesia cree. Y si nuestra iglesia en determinado momento pues no está haciendo el trabajo que debe hacer con sus miembros, de educarlos, de darles instrucción, pues híjole, entonces ahí sí tenemos que volver a quizás a retomar el tema de en qué iglesia es mejor que estemos, ¿no? Esa búsqueda, como lo dice acá el título, en búsqueda de la verdad, nos puede suceder, ¿no? Nos puede llevar a todos a tomar diferentes
caminos, pero también no nos podemos meter en cualquier lugar esperando que encontremos dicha verdad, ¿no? Solamente porque alguien nos la recomendó. O tenemos que también nosotros ser honestos en lo que estamos haciendo ¿cómo llamarlo? No es tanto que sea de una forma intelectual, sino que más bien es de una forma... Perdón, me distraje, es que me estaban llegando mensajes. Sí, les decía, en definitiva, nosotros tenemos que buscar al Señor, ponernos a nosotros mismos en oración, darnos cuenta de que sí, si bien es muy buena la guía de amigos que nos puedan orientar, también nosotros tenemos que dejar que el Señor nos guíe, que nos ilumine en su espíritu. En mi caso, cuando decidí dejar de congregarme en la iglesia pentecostal, hice oración y algunos me invitaban a tener una, ¿cómo se le llama? Ay, se me va la palabra. Cuando haces como un devocional en casa. Y si en aquella época yo hubiera conocido este libro, este himnario, hubiera tenido mi devocional, porque esta guía, de hecho este himnario luterano, está creado para que nosotros tengamos también devocionales diarios en casa. Podamos leer el salmo, podamos cantar himnos. Ajá, y entonces tiene un orden bien bonito. A mí me gusta mucho nuestro himnario, pero en aquel entonces intenté hacer devocional, intenté hacer un par de oraciones y no me servía. Y caray, cuando yo comencé a congregarme en la iglesia luterana, eso cambió. Yo me empecé a sentir más contento, mi amor por el Señor, por la escritura, mi sed por conocer más de su palabra, aumentó de forma ferviente. Entonces no digo que en la iglesia católica no pueda suceder, pero a lo que voy es de que hay trabajo por hacer, trabajo que muchos de nosotros quisiéramos hacer. Por ejemplo, a mí me gustaría guiar a personas, pero tengo que admitirlo, yo soy un aprendiz. Yo nací, crecí en una iglesia evangélica. Yo procuro estar todo el tiempo leyendo. Procuro estar utilizando apps. El teléfono lo trato de llenar de apps que tengan que ver con algunas aplicaciones que me ayudan a leer libros. Estoy tratando de leer la Biblia todo el tiempo. Mi colección de Biblias. Ajá, las Biblias, ¿verdad? Tratar de estarme nutriendo, pero ciertamente soy una persona que tiene muchas carencias, que no conoce al grado de poder apoyar a otros, pero también a veces es verdad que no es necesario ser un gran maestro, un gran entendido para poder apoyar a los demás. Sin duda, yo creo que el intercambio de conocimientos es necesario, tener buenas amistades es necesario para también compartir un diálogo sano, pero nada como ir a una iglesia, congregarte con un buen pastor, ¿verdad? Que tu pastor te sepa dar esa guía. Y no simplemente en el sentido de que, ay, todo el tiempo, pastor, amanecí con una crisis y ahí tenga que el pastor estarte contestando, pero sí que dedique un tiempo, en mi caso, yo tengo que admitir que el pastor em, que a mí me instruye es un hombre muy ocupado, es un hombre muy preparado. Su papá es un hombre muy preparado también. Es el presidente del Sínodo Luterano de México, pero en las clases de catecismo yo creo que encuentro mucha resolución a las dudas que yo tengo. Y de hecho, hace no mucho, cuando leíamos aproximadamente el séptimo mandamiento, yo caía mucho en cuenta sobre el problema actual que existe en las redes sociales, ¿verdad? Con todo esto de la batalla entre católicos y protestantes. em, Cuando hablaba acerca de lo que es, a ver, permítanme, lo busco rápido. Ajá, el mandamiento de no presentarás falso testimonio, que es el octavo mandamiento. Debemos temer y amar a Dios, por lo tanto, no mentir, no traicionar, no calumniar, no desacreditar a nuestro prójimo, sino que debemos disipularlo, hablar bien de él e interpretar todo.
todo, todo, todo en el mejor sentido. Catecismo Menor de Lutero y Octavo Mandamiento. Y si ustedes quieren leerlo, está repleto de pasajes de la Biblia. No debemos desacreditar a nuestro prójimo y debemos de tomar todo lo que dice en el mejor de los sentidos. Híjole, eso no concuerda con lo que están diciendo los youtubers. Perdónenme, pero yo no veo que, por ejemplo, Edgar Pacheco, ¿verdad? Es un hombre muy entendido y que yo creo que también, así como se le da las gracias a Santiago Alarcón por lo bueno que él da, por lo bueno que él muestra, también a Edgar Pacheco se le puede agradecer las cosas buenas que enseña, pero, híjole, estas cosas, este tipo de cosas, siento que nadie las está hablando, nadie las está expresando. Es bueno, es mejor, es más saludable ir a una iglesia y aprender eso de primera mano, de la mejor fuente. Sigamos escuchando este diálogo. Muchas gracias. De corazón, muchísimas gracias, hermano. ¿De dónde sos? Me dijiste, calculo que de Colombia. No, soy de Venezuela. Ah, de Venezuela. Me parecía, esa camiseta aparecía en el escudo. Colombia, es de Colombia. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Bien. Es un regalo, es un regalo. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, querido hermano, y hoy por hoy vos sos evangélico, ¿verdad? Soy evangélico, actualmente voy a una iglesia pentecostal. Yo soy evangélico desde pequeño. Primero fui bautizado en la iglesia católica, después justo por mi nacimiento mi mamá fue a la iglesia protestante, evangélica, pentecostal, a la que ahora me comulgo, pero hace 2 años fue que verdaderamente acepté a Cristo y actualmente no estoy de acuerdo con lo que se da en mi iglesia y estoy en una búsqueda de la verdadera fe Ok. que Bueno, eso de no estar de acuerdo con las cosas que se enseñan en la iglesia puede ser sano, ¿no? Porque seamos honestos, ¿qué sucede hoy en día en las iglesias pentecostales? Híjole, está plagadísimo de cosas que no tienen ni pies ni cabeza, en consonancia con las escrituras, ¿no? Por ejemplo, a ver, esto lo voy a platicar desde mi experiencia personal. Cuando, cuando regresé a la iglesia pentecostal, después de como 7, 8 años de no congregarme en ningún lado, de caer en agnosticismo, eh, yo escuchaba mucho a los hermanos predicar, pero lo hacían desde una forma, híjole, bastante ensimismada, ¿no? Pasé casi un año completo escuchando la historia de cómo a estos hermanos les robaron un coche y todo el tiempo era eso, era eso, eso, eso. Cuando llego a la iglesia luterana, es bien interesante que el pastor nunca, pero nunca, hermano, en más de 2 meses de congregarme, nunca he escuchado en la iglesia luterana que el pastor se ponga a contar cosas personales o de su vida o de la novela. Incluso en una ocasión, en el catecismo, explicó el pastor, es mejor dar una prédica de 7 minutos, concisa, esto es lo que dice la palabra de Dios, así lo interpretamos, fin. Porque si me quiero enredar y quiero alargar el tema, voy a terminar contando la historia de la novela, lo que le pasó a mi esposa, cómo me peleé con mi suegra. Bueno, él nos dijo eso, yo así lo entiendo, y es muy real. Y a mí me encanta que a pesar de que en esa época no hacía mucho, que a los pastores los habían secuestrado. Los habían secuestrado. Vaya cosa, ¿no? Pero por ellos mismos contar que eso les había sucedido, no. Eso a mí me llena mi corazón. Encuentro un buen ejemplo y digo, ciertamente también quiero ser así.
olvidarme de mí. Yo no importo, no importa mi historia, mi pasado. Mira, te presento al Señor. Él tiene algo importante para ti, para decirte eso el día de hoy, para que vengas al conocimiento de su palabra. Eso es bien lindo, ¿verdad? Y bueno, sigamos escuchando a lo que dice el chico. Jesús nos habló durante todo su ministerio. Ok, ok, fantástico. Te hago una pregunta, hermano, porque se te congela un poquito la imagen. ¿Será que te podés acercar un poquito, no sé si estás con Wi-Fi o qué, a alguna señal que pueda hacer más fluida tu imagen? Estoy bastante cerca del Wi-Fi, pero Ok, ¿es el problema de Venezuela? es Venezuela. Ok, Estamos aquí actualmente. está bien. Si me entendés y al menos el audio sale bien, no hay ningún problema. Todo ha fluido. Bien, Sergio, buenísimo. nada más. Buenísimo, buenísimo. Bueno, Juancito, gracias primero por darnos el tiempo y por sumarte, y espero que sea una linda charla. Hoy te encontrás en una búsqueda, hermano, en una búsqueda, emprendiste una búsqueda. Es como tú has recalcado muchas veces, son muchas opiniones y puntos de vista. Hay demasiadas denominaciones y tú miras para los lados y cuál es el camino, porque Jesús nos dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, A ver, eh, y nuevamente, en consonancia con lo que yo les leí desde el catecismo, debemos interpretar todo lo que dice nuestro prójimo, en este caso los hermanos, desde el mejor sentido. Yo entiendo. Él dice, ok, ¿cuál es el camino? Porque hay diversidad de opiniones. Acá dicen que se debe bautizar niños y acá dicen que no se debe de bautizar niños. Acá dicen que se debe de dar el diezmo de forma obligatoria y si no estás en pecado y todas las maldiciones que se citan en el libro de Deuteronomio van a caer sobre ti. Y acá te explican que el... se debe de dar una cantidad de dinero de acuerdo a lo que propongas en tu corazón. Acá se dice que no debemos de decir Yeshua, perdón, no debemos de decir Jesús porque su nombre es Yeshua, y acá se dice que el nombre sí es Jesús. Bueno, un montón de cosas, no sé, ya cualquier cosa estoy inventando, ¿no? Y lo que dice él es, bueno, ¿cuál es la verdad? Porque pareciera que cada uno profesa o predica su propia verdad. Y él dice, pero al final del día, Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces, ¿qué sucede cuando en esa búsqueda nosotros nos encontramos tal vez eh, en esa búsqueda real de decir, oye, yo siento que esto no cuadra porque no congenian estos hermanos? Pues bueno, lo que yo diría es que sí es un conflicto y sí es algo válido, en lo cual hay que también sabernos apoyar unos a otros. Y por ejemplo, sucede, ¿no? Ayer tuve una invitación a una junta de pastores y venía en el carro de los amigos y ellos me venían platicando que tuvieron sus diferencias en la iglesia en la que anteriormente me congregaba. Y yo digo, híjole, qué triste, ¿no? Que eso suceda. Y muchas veces eso pasa por una falta de preparación, ¿no? Por un quererme yo sentir un maestro, agarro la escritura, la interpreto como yo quiera, ¿verdad? Y pues a mí nadie me puede contradecir. No, hermanos, a ver, estamos llenos de errores. Una vez escuché decir de un cantante católico, Martín, no me acuerdo cómo se llama, Martín algo, que es un cantante ahí como el Marcos Witt de los católicos romanos, que decía, la Iglesia Católica no es perfecta. La Iglesia Católica Romana no es perfecta. ¿Por qué motivo? Porque está plagada de seres humanos. Y así es también la Iglesia Luterana. Está plagada de seres humanos. Entonces, si yo cometo un error, yo que soy catecúmeno en la Iglesia Luterana cometo un error, se los diría fácil. Yo, en ese momento, no represento ni a la Iglesia Luterana,
ni a la iglesia evangélica, ni a la iglesia protestante, ni siquiera represento a Cristo. Y cuando yo hago algo bueno, y cuando yo acerté, y cuando yo hago algo bien, entonces, hermanos, no tampoco soy yo, simplemente es Cristo. Es Cristo en mí. Entonces, hay diversidad de opiniones. Lamentablemente hay iglesias que se plagan de personas que entre más desconocen, más emiten su opinión, están muy equivocados y todavía se hunden más. Muy triste para mí recordar que el día que me confrontaron en la iglesia pentecostal, me dijo la pastora que, bueno, porque estaba entonces yendo a otro lugar, y yo le dije, mira, acá me dan clases, yo no participo de la Santa Cena aún, porque yo tengo que conocer la fe antes de participar del cuerpo y la sangre del Señor. Y me dijo, bueno, pero eso lo haces por ti, porque te preocupas por ti mismo. Tú quieres andar sabiendo. A ti no te preocupa ni tu esposa, ni te preocupa nadie más. Eres un ensimismado. Y me dice, o sea, entre las palabras que ella tenía el coraje ahí. Yo por eso le pido a Dios que no me dé sabiduría. Se le salió eso, ¿no? Y en aquel momento yo recordé las palabras de Martín Lutero cuando se le estaba solicitando que se retractara. Mi mente es cautiva de la palabra de Dios. Que Dios me ayude. Y asimismo considero hoy que hay iglesias que ¿verdad? Se van a encontrar en posiciones equivocadas porque el ser humano es falible. Porque el ser humano tiende a ser, eh, no sé. Miren, aquí vamos a hacer una crítica honesta. Nosotros decimos que no hay autoridades infalibles en los seres humanos, como por ejemplo un pastor. Mi pastor no es infalible. Pero ya en la práctica hay personas que se sienten sumamente infalibles. Y a mí me pasó. La persona, pastor de la iglesia anterior, una mujer, pastora, ¿verdad? Ellos creen que es correcto que haya pastoras. Eh, a ver, por ahí creo que se me trabó el audio. Ah, no, ya estamos. Para todo hay un estándar. ¿El estándar cuál es? Su testimonio, su palabra. Ella no se equivoca. ¿Por qué? Porque Dios le reveló una noche antes el error del hermano. ¿Verdad? Que algunos pueden aceptar eso como cierto. Yo no. Yo no lo puedo aceptar como cierto. Porque tengo que ser coherente. No puedo creer que el Papa sea infalible. Tampoco puedo creer que la pastora pentecostal de esta denominación sea infalible. Y que ella sea la medida en base a la cual yo voy a ser juzgado. No, no, no puedo creer de esa forma. Entonces, es comprensible entender si hay alguien que tenga también ese problema dentro de su iglesia. Pero eso no quiere decir que toda la iglesia evangélica piensa de esa forma. Les voy a contar algo bien lindo. Yo actualmente, estoy emocionadísimo de pertenecer a la iglesia luterana. Yo doy gracias a Dios por ese perdón de pecados que recibo, por sentirme libre de mis pecados. Ahorita que estamos en la época de Adviento, tenemos que ser reflexivos y la iglesia nos invita a ser reflexivos. A mí me encanta cantar himnos durante la Santa Cena y este domingo no pude cantar himnos. ¿Por qué? Porque estamos hasta cierto punto castigados. Porque debemos de preparar nuestro corazón. Entender que Jesús vino, murió, sufrió desde el primer momento. ¿A dónde viene a nacer? Y ese bello himno que dice, tú dejaste tu trono y corona por mí, por venir a Belén a nacer. A mí me hace llorar ese himno.
Y ciertamente nosotros debemos de estar continuamente en esa búsqueda, ¿verdad? De la reflexión y de entender realmente a la búsqueda real de el Señor en nuestras vidas. Entonces, al punto al que quería ir es, cuando esto a mí me pasa, voy a la iglesia luterana y una de las primeras clases, el pastor nos dice, yo a ustedes les enseño esto, esta fe, que es la fe cristiana, pero si en algún momento me escuchan a mí decir algo que no está en consonancia con las escrituras, díganmelo, porque yo me puedo equivocar. Y si les enseño a ustedes y ustedes me corrigen, el propósito del catecismo se habrá cumplido. Eso es bellísimo, hermano. Dice el libro de Jeremías en el capítulo 3, el Señor me dijo, la rebeldía de Israel es un acto de justicia si la comparo con la infidelidad de Jehová. Ve ahora al norte y proclama allí estas palabras. Israel, no seas rebelde y vuélvete a mí. No voy a descargar mi enojo sobre ti, ni te voy a guardar rencor, porque yo soy misericordioso. Reconoce que has pecado contra el Señor tu Dios, reconoce que a la sombra de cualquier árbol frondoso te has prostituido con gente extraña y que no has querido obedecerme. Vuélvanse a mí, hijos rebeldes, yo soy su Señor. De cada ciudad tomaré a uno de ustedes, y de cada familia tomaré a dos y los introduciré en Sion. Yo les daré gobernantes que los cuiden y alimenten de manera sabia e inteligente, gobernantes que hagan mi voluntad. Esta es la versión Reina Valera contemporánea. La 1906 dice, yo os daré pastores para que os cuiden, pastores conforme a mi corazón. Entonces, sí, si bien es cierto, la verdad es que existen o pueden existir pluralidad de opiniones, pero nuevamente, eso no se debe a que, o no es un argumento para decir la iglesia protestante está equivocada, está errada. Sí es un argumento para decir, no todos los pastores, ciertamente, cuidan su corazón delante de Dios para que Dios los guíe y les dé la sabiduría. No puede haber varias verdades, tiene que haber una sola verdad. Sí, 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 sí. Y hoy por hoy vos estás en medio de esa búsqueda de la verdad. Sí, y la pregunta que me gustaría hacerte es, ¿por qué la Iglesia Católica ¿por qué consideras tú que la Iglesia Católica es la verdadera? ¿Cómo sabes tú que la Iglesia Católica ha sido la misma que del libro de los Hechos? Bien, buenísimo. Mira, hay una razón particular. Toda iglesia, perdón, la propia idea de iglesia como una institución es legítima si el que la hace nacer es Cristo, es Dios. O sea, Okay. una iglesia, para ser legítima iglesia de Dios, tuvo que haber sido fundada por Dios. Si no podría ser iglesia de Dios. Estamos de acuerdo en ese punto, ¿no? Totalmente de acuerdo. Santi, se te fue la imagen. Es, a ver, raro, eso no lo entendí. La iglesia tiene que haber sido fundada por Dios. Ok, de acuerdo, yo creo que era el punto de que la iglesia católica romana fue fundada por Cristo. Cuando le dice lo de Pedro, bueno, no me adelanto, mejor lo escucho porque no entendí bien el argumento. No, las dos cámaras están tirando imagen, ¿eh? Me parece que debe ser vos. Déjame intentar algo aquí. Así es como hicimos que nuestro flujo de trabajo... Uy, a ver, permítanme un momento. Ok. Bueno, te decía entonces, mi respuesta es la siguiente. La iglesia, para ser legítima iglesia de Dios, necesariamente tuvo que haber sido fundada por Dios. No puede nacer por voluntad humana. ¿Estamos de acuerdo con eso, verdad? Claro. Bien, buenísimo. Ambos estamos de acuerdo
de que Cristo funda una iglesia. Estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? ¿En qué momento me puedes decir que Cristo fundó la iglesia? O sea, obviamente Cristo, Jesús no vino y de albañil y se puso a construir, pero ¿en qué momento específicamente? Bien, bien, recordá una cosa. La palabra iglesia puede tener varios significados dependiendo del contexto en el que uses esa palabra. Cuando me refiero a esta fundación de la iglesia, no es que estoy hablando de templos o cosas por el estilo, sino estoy hablando de la institución de sus autoridades. Cuando ya hay una estructura instituida legítimamente por Dios, esto es evidencia de que ya hay iglesia, independientemente de que no existan templos. ¿Ok? Sí, ok. Bien, entonces, nosotros sabemos de que los apóstoles son la primera jerarquía de la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Claro. A ver, ahí tiró una interesante. Estamos de acuerdo en que los apóstoles fueron la primera jerarquía de la iglesia. Podemos estar de acuerdo en que eran una cierta figura de autoridad, por supuesto, eso nadie lo va a poner en duda, pero llamarlo como una primera estructura jerárquica, o sea, porque para hablar de jerarquía tendríamos que decir que pues, podemos ver la pirámide de la organización, ¿no? Con un presidente ejecutivo, que según el catolicismo romano vendría a ser Pedro. Pero lo que yo le diría más bien es, bueno, si vamos a adentrarnos en el tema de una jerarquía, tendríamos que decir que no vamos a encontrar en la época actual la misma estructura de la iglesia que se tenía en esa primer generación del cristianismo. Es decir, ok, eh, era importante en los primeros siglos la figura del obispo, sí era importante y se hablaba de someterse a esas figuras porque eran una representación de Cristo en la tierra, no de un solo obispo, no estoy hablando del obispo de Roma, estoy hablando del el obispo para cada una de las ciudades a donde estaban las iglesias. Ahora bien, lo que sucedería es que después, conforme pasan los años, los obispos de ciertas ciudades más importantes empiezan a adquirir un rol de poder pues aún mayor. Pero bueno, sigamos escuchando el diálogo. Bien, En ese tiempo los apóstoles eran los encomendados por Cristo. exacto. Eran ministros de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Bien, y estos ministros legítimamente eran llamados ministros de Dios porque el mismo Dios los había instituidos como tal. ¿Estamos de acuerdo, verdad? De acuerdo. Bien, bien. El conjunto de los apóstoles es un colegio apostólico. Son 12 los apóstoles. En su cabeza Pedro, pero son 12 los apóstoles. O sea, tenemos aquí ya una jerarquía de una iglesia naciente conformada por 12 individuos que fueron instituidos por el mismo Dios. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien, Yo buenísimo. creo que Pedro era como la cabeza porque creo que lo escuché de ti, cuando Jesús dice que el diablo está pidiendo para zarandearos, Jesús dice, voy a orar por ti, Pedro, para que tu fe no falte, creo que le dice. Hay varias razones, y esa es una de las razones, pero hay varias razones. Ahora, hasta acá estamos de acuerdo. Ok, entonces cuando Cristo asciende a los cielos, deja la iglesia, y la iglesia la deja con una autoridad, que es un colegio apostólico, un cuerpo apostólico que es la autoridad legítima de la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. A ver, ahí lo primero que diría es, bueno, no necesariamente voy a interpretar mal a Santiago Alarcón, pero lo que sí diría es, bueno, ¿y a dónde está la figura del Espíritu Santo, no? O sea, entiendo que dice sí, que queda ahí la figura de la iglesia, pero pues también no es que el Señor se haya apartado y dejó toda la autoridad a un decirlo así, a un control total de la iglesia, sino está el Espíritu Santo acompañando a la iglesia. Bueno, sería más que como para
atacar a Santiago Alarcón, sería como para aclarar ese punto, ¿no? Continuamos escuchando. Buenísimo. Ahora, los apóstoles, que son la legítima autoridad de la iglesia, son legítimos maestros de la iglesia, instituidos por Dios, van por el mundo a predicar el evangelio. Por ende, el cristianismo se expande por otras partes del mundo. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Bien. A medida que el cristianismo se expande, llega a nuevas tierras, los apóstoles como maestros, como pastores legítimos, instituidos por Dios, no pueden estar en todos lados al mismo tiempo. Por ende, dice la Biblia en el libro de los Hechos, que los apóstoles instituían a ancianos, pastores de la iglesia, de iglesias locales. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Bien, entonces continúo. Estos ancianos que eran instituidos por los apóstoles, estos ancianos, ¿eran legítimos ministros de Dios? Porque yo diría que sí, porque si fueron escogidos por los apóstoles, se supone que serían hombres temerosos de Dios y instruidos directamente por los apóstoles. Y además, no solamente tiene que ver con lo bien que hayan ejercido su tarea, tanto por formación o por cuestiones morales. No tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con que los únicos que pueden legítimamente instituir a otro como ministro de Dios son aquellos que previamente ya lo son. Por dar un ejemplo, suponete de que yo hubiese estado ahí con los apóstoles. Yo no puedo ordenar a una persona X como legítimo ministro porque yo no lo soy. ¿Se entiende? Es como en tu laburo. En tu laburo no se puede, vos no podés ordenar a otro como supervisor, porque vos no tenés la autoridad dentro de tu laburo como para hacerlo. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bien, entonces, los únicos que eran capaces de ordenar a otros como legítimos eran los que ya eran legítimos. Por ende, los apóstoles eran los únicos. A ver, entonces, si ya ahorita captamos la idea, lo que dice Santiago Alarcón es, entonces, para que nosotros digamos que encontramos a la verdadera iglesia de Cristo, vamos a señalar de que hubo una sucesión y que solamente aquellos que tenían justamente, ¿cómo llamarlo así? La autoridad, en este caso, llamámoslo así, la primera generación de cristianos, es la que le otorga a la siguiente generación el, el poder. Ahorita como lo que ponían un ejemplo, ¿no? Un ejemplo en el trabajo. Yo no puedo decirle, pues ahora tú vas a ser el supervisor del área si yo no tengo la autoridad para poder darle esa posición. Entonces, vale, muy bien, estoy entendiendo la idea y creo que sé para dónde va Santiago. Ahorita lo vamos a escuchar, pero en el caso de que él se refiera a que esa línea ininterrumpida, ¿verdad?, de la sucesión se encuentra únicamente en la Iglesia Católica Romana, pues bueno, yo le diría entonces que qué sucedió con... Es que hay muchísimo de dónde comentar, ¿no? Lo primero que diría es, justamente, la Iglesia lo que hace es, bueno, no la Iglesia, los discípulos lo que hicieron fue predicar. Y esa predicación convirtió a más personas. Y de esas personas, obviamente, los discípulos no podían estar en todas las partes siendo ellos los encargados de cada lugar, sino que tenían que dejar y tenían que colocar a alguien para que pudiera hacerse cargo de ese nuevo grupo o comunidad de creyentes, de nuevos creyentes. Entonces, si nosotros partiéramos de ahí, lo que le diría es, bueno, ¿a dónde están hoy día aquellos sucesores de los discípulos que siguen predicando en efecto esa verdad? Y ahí, el camino se abre para todos aquellos que realmente siguen predicando el mensaje fiel del Señor. Y ahora lo voy a poner en otro aspecto. Cuando Lutero... ¿verdad? Él se postula como, como reformador, y lo digo así, que se postula, él no quería hacer una nueva iglesia, ¿no? Debemos de partir de ahí. El foco de lo que Lutero hizo no era realizar una nueva iglesia, sino regresar la iglesia a la mirada del Salvador. Y quiero ponerles una imagen
A ver, permítanme, le doy un poco de zoom. Me gusta mucho esta imagen. Entonces, ahí está. A ver, me muevo yo para que ustedes puedan ver la imagen. ¿Qué es esta imagen que nosotros estamos viendo ahora en pantalla? Ahí la perdí. Esto es justamente el porqué de la Reforma Protestante. De un lado vemos a Lutero, ¿verdad? En el sitio, este lugarcito a donde se subían a predicar. Recordemos que en esa época pues, no existían los altavoces, los micrófonos, y lo vemos con la escritura. ¿Y qué está haciendo? Acá está el pueblo, y aquí en medio, ¿quién está? Sino Cristo crucificado. ¿Y qué está haciendo él con la mano? Con la escritura señala a Cristo. ¿Qué? ¿A dónde quiero ir con esto? En la Reforma, nosotros no estamos desechando la enseñanza de los apóstoles. Estamos recuperándola. Y si la estamos recuperando, porque en efecto hay muchísima evidencia de que la iglesia se había desviado, de que la iglesia no estaba ya en consonancia con la Sagrada Escritura, que se estaba vendiendo la salvación, pues justamente lo que nosotros ahora podemos señalar en cuanto a la verdadera iglesia es que la iglesia en la Reforma, la iglesia evangélica, lo que hace es recuperar la enseñanza de esa iglesia primitiva. Por ende, si esto que les estoy diciendo es verdad, nosotros somos la verdadera iglesia de Jesús y tenemos la enseñanza real. Por ende, tanto nuestros pastores, obispos, tienen la continuidad de la sucesión de los apóstoles, como también tienen la verdadera autoridad del Señor Jesús. Y eso como nosotros lo podemos ver en el testimonio de todos nosotros como cristianos y como creyentes. Esa sería la forma en que yo como evangélico podría responder a Santiago Alarcón. No tengo ningún problema en señalar que en efecto hay una continuidad de la sucesión apostólica hasta nuestros días en la verdadera iglesia de Jesús. Únicos que podían ordenar a otras personas para la tarea ministerial legítimamente. Y estos fueron los ancianos / obispos. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Sí. Bien, buenísimo. Pero los apóstoles no van a vivir para toda la vida. Los apóstoles murieron de diferentes formas, en diferentes épocas, en diferentes momentos, del siglo I, y la iglesia siguió existiendo y necesitó la iglesia, a medida que se fue expandiendo, que se sumaran más personas a pastorear la iglesia y a ser maestros de la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Estoy de acuerdo. Bien. Estas personas, para ser legítimos ministros de Dios, requieren ser ordenadas ¿por quién? ¿Por algún random o por otro legítimo ministro de Dios? Y no sé por qué me está poniendo anuncios esto, ¿no? Ya no están sirviendo mis extensiones. Bueno, acá regresando al punto de lo que dice Santiago Alarcón, es cierto, ¿no? Hasta ese punto tiene toda la razón. ¿Quién sino los... la continuidad tiene que ser desde un verdadero obispo hasta otro verdadero obispo. Pero, ¿acaso hay algo más allá de, por ejemplo, una autoridad humana que pueda, en este caso, ser reconocida como un auténtico siervo de Jesús para dar continuidad a lo que viene a ser la iglesia? La respuesta es sí. ¿Y a dónde vamos a encontrar un ejemplo? El ejemplo está en la conversión de Pablo. A Pablo no va el apóstol Juan, el apóstol Pedro a imponerle manos y a nombrarlo un apóstol, un discípulo, no, sino que va el mismo Señor Jesús. Y entonces, ¿cómo se vive esa primer línea? Pues todos los de la primer línea son llamados por el Señor Jesús. Y ahora, por ejemplo, si nosotros seguimos esa línea, lo que yo les diría es, en efecto, mira el caso curioso. Lutero era un sacerdote católico romano, ¿vale?
Y entonces, ¿qué sucede también con la Iglesia Ortodoxa? Ellos también reclaman sucesión apostólica. Si yo creo que Lutero fue un católico romano eh, que vivió bien la fe y que inclusive se opuso a aquello que estaba mal, que muchos católicos romanos eh, lo han visto así también. No tiene ningún problema en decirlo, es cierto, había una corrupción grande en la iglesia. Pues, ¿qué diría? Que más allá de que ciertamente haya una sucesión apostólica en la cual nosotros también podemos creer y también podemos decir juntamente con Santiago Alarcón es cierto, lo que también podemos decir es esa continuidad no se perdió. Y es más, quien ha rescatado esa continuidad y no solamente por la imposición de manos de uno a otro, sino por la enseñanza real de esa iglesia primitiva, somos nosotros, la iglesia evangélica. Continuamos entonces acá escuchando. Últimamente, ¿podían ser ordenados por un random o necesitaba que sea la ordenación hecha por otro que ya previamente era legítimo ministro de Dios? Imagino que debería ser alguien que era ya era una autoridad, ya Claro, yo no puedo poner a alguien si no tengo ningún puesto en una empresa. exacto. Es eso mismo. O sea, si vos no tenés autoridad, no podés ordenar a otra persona a la autoridad, porque vos no tenés autoridad. Entonces, ahí empezamos a ver cómo ya desde tiempos primitivos, y la Biblia así nos lo enseña, Lo que se dice ahorita me trae a mente un pasaje de la Biblia que está en San Marcos. San Marcos, capítulo 9, versículo 38. Juan le dijo, Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre, pero se lo prohibimos porque no es de los nuestros. ¿Esto desde cuándo sucedió? En la primera generación. ¿Vale? Entonces aquí hay otro argumento, digo, aunque Santiago Alarcón no lo ha expuesto, porque ya llevo casi 50 minutos hablando y apenas he escuchado 10 minutos, si ese es el argumento de que porque no se le pone, porque vamos a decirlo así, si de verdad lo que dice Santiago Alarcón es completamente real, que yo no estoy en desacuerdo en que es cierto, se debe de transmitir de una autoridad a otra autoridad. En ese sentido, yo no haría bien en, por ejemplo, ahorita fundo mi iglesia luterana diagonal pentecostal, no haría lo correcto, ¿no? Yo creo que si, por ejemplo, yo tengo la intención noble de algún día ser pastor, pues bueno, voy al seminario, que me nombre la iglesia luterana, me someto a la iglesia luterana y sobre esa a mí me gustaría, si es que Dios me lo permite algún día, ser pastor, quizás, si es su santa voluntad. Entonces, ¿qué es lo que dice? Vimos a uno, Juan le está diciendo a Jesús, que expulsaba demonios en tu nombre, pero se lo prohibimos porque no es de los nuestros. Entonces, Santi, ahí, si tú ves a alguien, a un católico ortodoxo, si ves a un luterano que hace el bien en el nombre del Señor, pero Jesús les dijo, no se lo prohíban, porque nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. ¿Quién de los cristianos evangélicos habla mal de Jesús? ¿Quién? ¿Quién de los verdaderos cristianos evangélicos? No de las sectas que existen, ¿no? Que niegan la divinidad del Señor. El que no está con nosotros está a favor de nosotros. De cierto les digo que cualquiera que les dé un vaso de agua en mi nombre, por ser ustedes de Cristo, no perderá su recompensa. Palabra del Señor. Ay, ¿verdad? Y lo que les decía, al final del día, cuando nosotros tenemos un corazón honesto en la búsqueda del Señor,
el Señor nos va a llevar a Él mismo. Y yo creo que hasta aquí voy a dejar este video. Puedo seguir reaccionando ahorita, pero para no alargar tanto y ojalá que alguien pueda ver este video. Y nuevamente decir, dice el versículo 40, el que no está contra nosotros está a favor de nosotros. ¿Cuál es la línea que nosotros seguimos hoy? ¿A qué youtuber le van? ¿A Santiago Alarcón? ¿A Edgar Pacheco? ¿A Jonathan Ramos? ¿A quién será? No recuerdo otros youtubers. Pero el que no está en contra de nosotros está a favor de nosotros. Pedimos a Dios porque Él nos dé su gracia, porque Él aumente nuestra sabiduría, porque Él dé buenos pastores. Esa debe ser nuestra oración siempre. Y quiero entonces finalizar este video con una oración. A ver, aquí nosotros encontramos muy bellas oraciones, pero quiero primero hacer una oración por la iglesia. Misericordioso Dios, humildemente te imploramos que proyectes los destellos de tu luz sobre tu iglesia, a fin de que nosotros, siendo instruidos mediante la doctrina de los apóstoles, podamos caminar en la luz de tu verdad y finalmente alcancemos la luz de la vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Todopoderoso Dios, otorga a tu iglesia tu Santo Espíritu y la sabiduría que proviene de arriba, para que tu palabra no quede encadenada, sino que tenga libre curso, se predique con alegría y edifique al santo pueblo de Cristo, a fin de que te sirva con fe firme, confesando tu nombre hasta el fin, por Jesucristo nuestro Señor. Y me gustaría finalizarla con la oración que nosotros en la Iglesia Luterana recitamos cada domingo. Oremos. Te damos gracias, Todopoderoso Dios, porque has renovado por medio de este don saludable, y te suplicamos que por tu gracia nos fortalezcas, por medio de este mismo don en fe, para contigo y en amor ferviente el uno para con el otro. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios les bendiga.